emisión de Noticias 45 del fin de semana. Buenos días y bienvenidos a nuestra emisión única los fines de semana y festivos a las 9 de la mañana. A continuación les presento los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Durante su visita al proyecto hidroeléctrico Ituango, el presidente Iván Duque afirmó que la obra generará en 2022 el 17% de la energía que demanda el país. El mandatario de los colombianos verificó el funcionamiento del túnel de desviación que funciona correctamente después de presentada la emergencia por el taponamiento de la galería auxiliar intermedia y el destaponamiento del túnel de desviación derecho. Lo que el túnel de la línea es a la infraestructura de Colombia, lo es Hidroituango para la energía de nuestro país. Es el proyecto energético más importante que se ha adelantado en la historia de Colombia. Es un proyecto que representa aproximadamente entre el 15 y el 17% de la capacidad instalada de energía potencial que va a tener nuestro país en los próximos años. Pero adicionalmente es un proyecto de seguridad energética para toda Colombia. Es una obra de infraestructura sin igual y es además la demostración de la pujanza, la tenacidad y la capacidad de toda una nación. Hoy estamos acá, la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional, dando un mensaje de que esta es una obra de interés de todo un país y que sacarla adelante es un objetivo de todos, por todos, para todos. Y quiero hacerle un especial reconocimiento a todo el equipo de ingenieros y de trabajadores que enfrentó un momento muy difícil que ocurrió en el año 2018, que permitió atender una emergencia de gran magnitud. Recordemos que el proyecto hidroeléctrico representa aproximadamente el 15 y el 17% de la capacidad instalada de energía potencial que tendrá el país en los próximos años. 1.120.000 pesos es la propuesta que entregaron las centrales obreras para el salario mínimo del próximo año. Las tres centrales obreras, la CUT, la CGT y la CTC, junto con las confederaciones de pensionados, entregaron la propuesta que contempla la entrega de una renta básica para los millones de familias que carecen de ingresos y empleo, un subsidio del gobierno a la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas con restitución de empleos, así como para las MIPYMES por el valor total de las nóminas y primas. La propuesta contempla un incremento del 13.5% para beneficiar a todos los trabajadores que devengan de un salario mínimo mensual. La solicitud está entre el 13.5% y el 14% y será presentado al gobierno, sindicatos y empresarios el próximo miércoles 18 de noviembre. El presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió explicaciones a la alcaldesa Claudia López por la presencia de César Carrillo, exsecretario de Planeación de Cundinamarca, salpicado por el volteo de tierras en su comité del Plan de Ordenamiento Territorial. Carlos Fernando Galán manifestó que Carrillo es ficha del exgobernador Jorge Emilio Rey, a quien la misma Claudia López acusó de supuestamente estar involucrado en hechos relacionados con volteo de tierras, y añadió que Carrillo no solo fue su gerente de campaña a la gobernación, también fue secretario de Planeación durante su grueso mandato y al final fue el candidato de Rey a ser el nuevo gerente de la Corporación Autónoma Regional CAR, y añadió que López estaría traicionando su propia bandera contra la corrupción. En su denuncia, Carlos Fernando Galán aseguró también que con anterioridad Claudia López había tildado a Rey de ser el jefe de un cartel de volteo de tierras. Ante estas denuncias, la alcaldía de Bogotá emitió un comunicado aclarando que Carrillo no hace parte del comité de líderes del proyecto. Sin embargo, la alcaldesa en un trino anterior había anunciado a Carrillo junto a Córdoba, a Carlos Amaya y a Patricia González como un maravilloso equipo que liderará las convocatorias, diálogos y acuerdos para la concertación regional del POT. Un hallazgo administrativo por más de 113 millones de pesos detectó la Contraloría General en la celebración del contrato del arrendamiento de la nueva sede del Instituto Colombiano Agropecuario. Tras haber evidenciado una falta de explicación jurídica y técnica en la documentación entregada por el ICA frente a la propuesta hecha por la empresa FAMO para construir la nueva sede de la entidad, el organismo de control determinó un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y penal, así como fiscal, por haber arrendado sus nuevas instalaciones pagando más de lo que valía el contrato de su sede anterior por un sitio que cuenta con un área menor. Además, evidenció un posible favorecimiento a terceros, así como una gestión antieconómica y falta
falta de un estudio de mercado que hubiera permitido encontrar más de una propuesta que se ajustara a los requerimientos previos para garantizar el principio de selección objetiva. De esta manera, será la Fiscalía y la Procuraduría los entes que deberán decidir las acciones disciplinarias para la entidad gubernamental. Tras considerar que existen falta de pruebas para procesar a la periodista Diana Díaz por revelar los audios del exgerente de RTBC, Juan Pablo Vieri, frente a un posible caso de censura, la Fiscalía decidió suspender la imputación de cargos mientras evalúa los hechos. El ente investigador valorará otras pruebas dentro del caso que involucra a Diana Díaz con unos audios en los que el entonces gerente del sistema de medios públicos ordenaba censurar el programa Los Puros Criollos porque le incomodaban las opiniones de su presentador, Santiago Rivas. La imputación por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva estaba programada para el 18 de noviembre, pero la diligencia fue cancelada luego de que la Fiscalía decidiera abstenerse de formalizar un proceso penal en contra de la periodista y exdirectora de Señal Colombia. Díaz continuará bajo la lupa del ente judicial mientras se recopilan las pruebas faltantes en este caso que presuntamente configura un uso indebido del derecho penal. A la cárcel fue enviado el presunto autor material del asesinato del líder social Jorge Luis Solano, ocurrido el pasado 3 de noviembre en el municipio de Ocaña. La Fiscalía judicializó a otros implicados en muertes de defensores en Colombia. Se trata de John Freddy Espinosa Álvarez, más conocido como alias El Burro, quien fue capturado en una vivienda ubicada en el barrio Juan 13 de Ocaña, donde permanecía oculto desde el pasado 3 de noviembre cuando presuntamente atacó con arma de fuego al defensor, quien falleció dentro de su vivienda. La Fiscalía imputó al ciudadano los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Aunque el procesado no aceptó cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. Fue posible capturar al sujeto conocido como John Freddy Espinosa Álvarez, quien lleva el alias del Burro. Este sujeto ha sido señalado como presunto autor material del homicidio del líder social Jorge Luis Solano Vega, quien era representante de la mesa de víctimas en el municipio de Ocaña, en el departamento norte de Santander, y quien había sido ultimado el pasado 3 de noviembre en el barrio Miraflores del mismo municipio. Este sujeto actualmente está siendo trasladado a la ciudad de Cúcuta, donde permanecerá bajo custodia del IMPEC para posteriormente trasladarlo a la ciudad de Bogotá a la Cárcel Nacional Modelo. Sobre Espinosa Álvarez, o alias El Burro, se sabe que nació hace 40 años, que presentaba antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, por lo que purgó una pena de 6 años 2 meses en el año 2005 en el departamento de Antioquia. Por otro lado, la Fiscalía anunció la aprehensión de Juan Gabriel Gil, alias El Poli, quien deberá pagar 21 años de prisión por su responsabilidad en los crímenes del defensor de derechos humanos Diofanor Montoya Urrego y el líder social Henry Arturo González Acevedo, ocurridos el 26 de abril del 2019 y el 15 de diciembre del 2018. Al evidenciar fallas en la prestación del servicio de salud a sus afiliados, la Superintendencia de Salud revocó el funcionamiento de la EPS Medimás en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Santander. Serán más de 700.000 afiliados quienes estarán distribuidos en otras entidades de salud después de que la Superintendencia decidiera revocar el funcionamiento de Medimás tras evidenciar un alto número de quejas, demoras en las respuestas de los usuarios y niveles de cartera acumulado con su red de prestación que genera un alto riesgo para el aseguramiento de estos departamentos. Con esta revocatoria se completan ya 15 departamentos en los que Medimás deja de operar luego de que la Supersalud detectara un incremento en las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los usuarios por demoras en la entrega de medicamentos y en la prestación del servicio de salud. Los indicadores de Medimás en estos 4 departamentos muestran un incumplimiento en la entrega de porcentaje de conciliación de glosa, recaudo de cartera y radicación de cobros, así como en el nivel de endeudamiento, capital mínimo y patrimonio adecuado, entre otros. Población LGTBI y trabajadoras sexuales se sumaron a la protesta que adelantó el gremio de bares en Ibagué con la llegada del ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, para solicitar la reactivación económica de sus establecimientos. El ministro de Comercio, Manuel Restrepo, junto con el viceministro de Economía Digital, llegaron al departamento de Tolima con el fin de reunirse con los sectores productivos de la región. Esto con el fin de construir una agenda de reactivación económica, promoción turística y atracción de inversión en el territorio.
Ante esto, las trabajadoras sexuales han indicado que se unirán a la protesta del gremio de bares, argumentando que ellas también tienen derecho a trabajar, por lo que le enviaron un mensaje al gobierno nacional y a la administración municipal del alcalde Andrés Fabián Hurtado, en donde manifestaron que si no se obtiene una respuesta positiva se tomarán las calles desnudas. El secretario de Gobierno de Ibagué, Carlos Andrés Portela, aseguró a través de una entrevista que se revisará con la Secretaría de Desarrollo Económico qué medidas de apoyo se podrán generar al respecto. No se deje engañar y preste mucha atención. Una nueva modalidad están usando los delincuentes para estafar a las personas y lo hacen bajo el engaño de la supuesta devolución del IVA a los productos comprados durante los meses de pandemia. Durante los meses de emergencia sanitaria y económica, las autoridades reportaron que las estafas son la modalidad de hurto de dinero que más ha aumentado en el país. Las autoridades han dado a conocer una nueva estrategia para estafar a las personas. Lo hacen llamando a sus víctimas, haciéndose pasar por la entidad bancaria en la que las personas tienen cuentas activas y les aseguran que se les realizará un depósito de cierta cantidad de dinero. Cuando ya tienen a la persona convencida de que habla con su banco y que le devolverá un dinero que le corresponde, el delincuente le pide al usuario que digite desde su móvil su clave y de esta manera los delincuentes desocupan las cuentas bancarias. Las autoridades advierten que esta es solo una de las tantas modalidades para robar de manera virtual. Es por esto que insisten en que la ciudadanía debe estar atenta ante estas llamadas o mensajes de texto. Y en noticias deportivas, en el marco de la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo hacia Qatar 2022, la selección Colombia cayó ante Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y prendió las alarmas por el tema numérico y futbolístico. Carlos Queiroz es blanco de fuertes críticas y en rueda de prensa explicó los errores de su equipo por la caída. Luego respondió a las palabras de James, donde él comentó a los medios que asumía la responsabilidad del segundo gol y de la derrota. En otras noticias, el Tigre reveló que avanza por buen camino su rehabilitación, teniendo en cuenta que ya ha pasado una semana desde la lesión, por lo que espera estar de regreso pronto en los entrenamientos. De esta manera, se espera que el delantero sea considerado por el Galatasaray para el juego del próximo lunes 23 de noviembre por la 9ª fecha de la Superliga de Turquía. Por último, Bernardo Suaza del equipo Supergiros ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia y se viste líder de la competencia cafetera que celebra su edición número 70. Tras 8 meses, Chile abre sus puertas al turismo y para el ingreso se pedirán una declaración jurada y un examen de PCR negativo de hasta 72 horas. Chile anunció este viernes la reapertura de su frontera a extranjeros, cerrada desde mediados de marzo producto de la pandemia, a través solo de un punto de ingreso al país, el Aeropuerto Internacional de Santiago. Los pasos terrestres y marítimos seguirán cerrados hasta nuevo aviso. Para el ingreso a Chile se pedirán como requisitos excluyentes una declaración jurada y un examen de PCR negativo tomado hasta 72 horas antes del embarque al país. La frontera permanece cerrada desde el 18 de marzo tras la instauración del estado de emergencia por catástrofe debido al coronavirus, que en Chile ha infectado hasta ahora a más de 526.000 personas y provocado la muerte de más de 14.600. La reapertura de fronteras, efectiva desde este mismo viernes, era una noticia esperada por la industria del turismo, fuertemente golpeada por la pandemia. El ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que esperan que unos 300.000 turistas visiten Chile en los meses del verano austral. Desde hace 4 meses, los contagios de coronavirus se mantienen estables en Chile con un promedio de 1.500 casos por día en la región metropolitana, donde vive el 7.1 de los 18 millones de habitantes del país. Las medidas de confinamiento fueron levantadas hace semanas, lo que permitió la reapertura del gran comercio, gimnasios y restaurantes con aforos restringidos, pero en varias ciudades del sur el número de contagios aún se mantiene alto, por tanto se han vuelto a aplicar las cuarentenas. Así llegamos al final de esta emisión en Noticias 45. Recuerden seguir los hechos del día a través de nuestras plataformas digitales. Pronto llega una nueva ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio. Entretenimiento y de opinión.
puede almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. Future is now. Un pedido de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivo para coronavirus el día de hoy. Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. La película del flaco. Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos.